abandonar el hemiciclo. El legislador no agrupado, Roberto Vieira, recordó su paso por el oficialismo y ayudó con su voto. Sumas y restas que definieron una sesión histórica en el Congreso de la República. La pregunta simple es, ¿qué ocurrió anoche? Se salvó el presidente. La pregunta que nos interesa a todos, ¿qué es lo que realmente pasó anoche? ¿Por qué se dio esa votación? Y en estos días, Magali, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de varios analistas que nos han ayudado a entender, a acompañar el proceso. Dos de ellos son Juan Paredes Castro y Fernando Tuesta, que nos acompañan esta mañana, a quienes les trasladamos la pregunta. Buenos días, caballeros. ¿Qué pasó anoche? Don Juan Paredes, buenos días. Buenos días, Magali. Buenos días, Pedro. Bueno, en el Perú no tenemos que sorprendernos demasiado. Pero siempre nos sorprende. Pero siempre nos tenemos que sorprender. Mira, desde la hora, digamos hasta el último minuto del debate, yo creo que para quienes estaban por la vacancia ejerciendo poder, digamos, el fujimorismo fundamentalmente, lo que contaban ellos era que tenían el peso de las evidencias, tenían el peso de los votos y el peso de sus argumentos. Por lo tanto, ver caras pálidas al otro lado en el oficialismo era digamos, muy normal en ese momento. Y por el lado de quienes no querían la vacancia, al final de cuentas se impusieron con las tres presiones que pocos nos dimos cuenta que estaban funcionando, ¿no? La presión que ejerció Borea sobre el concepto de inmoralidad permanente, ¿no? Fue, creo yo, el punto más fuerte de su argumentación. Desbaratar el concepto de la vacancia por inmoralidad permanente, ¿no? Ese concepto probablemente muy traído de los pelos, puesto allí, pero que para la sanción de los evidentes hechos cuestionables en el presidente no calzaba, ¿no? La otra presión, que tampoco muy pocos los vimos, que poco lo vimos funcionando, ha sido el cabildeo fuerte, del que hablaba yo con Fernando antes de estar acá. No ha sido un cabildeo común y corriente, ha sido un cabildeo muy intenso y fuerte, porque se ha logrado la adhesión de bloques, comenzando por el bloque del propio corazón del fujimorismo, el bloque de Kenji Fujimori. Ya no es uno o dos acompañando a Kenji, 10 votos. Decisivos, además. Y el bloque encabezado por Marisa Glave, ¿no? Las conversaciones de Mercedes Arauz con Glave en distintos momentos de la sesión han sido decisivos. Y por último, la presión fuertísima, y desde la noche anterior, de poner de involucrar a los presidentes, a los vicepresidentes en la suerte del presidente. Ponerlos un poco contra la pared. Con lo cual se ganaba una cosa más, se ganaba una presión para que ya empezáramos a tejer especulaciones, incluso de las que explicaba mucho Fernando, sobre el adelanto de elecciones. Vamos a ver qué dice Fernando Tuesta, y también vamos a pedirles que introduzcamos aquí el elemento Alberto Fujimori, porque hemos visto a Kenji, pero tras bambalinas, ¿quién es el otro elemento muy decisivo aquí? ¿Quién ha manejado los hilos? Los Fujimori han tenido un papel importante en diferentes sentidos. Kenji Fujimori como un operador al interior de la bancada que ha dado la sorpresa, porque en realidad todos sabíamos, decíamos en todo caso, especulábamos que él intentaba ganar, pero no tanto. Es realmente sorprendente. Incluso acá el día de ayer hablábamos 3, 4, pero jamás 10. Es más, creo que al interior de la bancada de Fuerza Popular se estaba mirando más cuánto se ganaba afuera, más que proteger los de adentro. Y esa ha sido en realidad la votación decisiva. Otro, la participación de Alberto Fujimori, que según parece ha sido muy activo en relación a este tema. Y lo tercero, que es sorprendente, ¿quién ha sido la gran ausente? Keiko Fujimori. Antes, durante y después nunca se pronunció sobre el tema.
Nunca se pronunció. Y ella era protagonista principal del desarrollo de todo este proceso de vacancia. Este resquebrajamiento, de alguna manera, del que hablaba Arana, pero del que no forman parte de la votación del Frente Amplio, creo que va a marcar un antes y un después en relación a la propia bancada y a la vida del fujimorismo en general. Porque si es que esto es parte de una negociación que va a terminar con el indulto de Alberto Fujimori, el liderazgo férreo disciplinado de Keiko Fujimori va a estar en cuestión definitivamente. Para empezar, Kenji Fujimori ya tendría el número suficiente como para armar bancada distinta. No digo que necesariamente lo va a hacer. Así es. Pero lo pueden expulsar, tal vez. Podrían expulsar, sí es cierto, pero ¿a mérito de qué? Tendrían que utilizar el mismo argumento para los 10. ¿Por qué expulsar a él y no al resto? ¿No? Pero la gravitación en todo caso sobre el tema de la vacancia estaba al interior de Fuerza Popular. Ahora bien, en relación a las otras bancadas, yo creo que hace una semana nadie daba casi un porcentaje importante para que no se produzca la banca. Después del domingo en la noche, todos decían la pobre participación del presidente en la entrevista en donde tú participaste, era pues un momento en donde tú decías la solicitud de vacancia, que era 92, probablemente iba a crecer en el momento ya de la vacancia. Pero han pasado los días y yo creo que llegamos a la vacancia más o menos con una proporción, lo decíamos acá, 50-50. Pero en la noche se alargaba la votación y yo pensaba que acá el punto de la negociación era un voto, 2 votos. Pero la sorpresa de este resultado ha sido enorme. Y el más golpeado, porque esta es la segunda derrota política de Fuerza Popular en año y medio. Esto es sumamente difícil y no sé cómo van a lograr de alguna manera ir hacia adelante, pero si en el año 2016 no reconocieron el triunfo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no me cabe duda que ahora tienen sangre en el ojo. Permítame hacer una pregunta cortita antes de profundizar el tema propiamente de Fujimori, Alberto, y su injerencia en esta decisión. Pero quiero hacer una pregunta respecto a lo que muchos de nuestros televidentes deben también estarse preguntando. ¿Qué va a pasar ahora entre el gobierno y la oposición? ¿La relación empeora? ¿Encuentra un espacio de distensión propio del verano? Porque PPK ha hablado de reconciliación. También, exacto. PPK habla de reconciliación, pero los fujimoristas están golpeados. ¿Cómo va a ser esa dinámica, Juan Paredes? Bueno, después veremos cómo es esa reconciliación en el concepto que cree o ensaya PPK, ¿no? Sobre el tema ya de fondo del papel jugado por Kenji y su padre, ¿no? Fujimori es, Alberto Fujimori, el que está preso, es el que ha estado poniendo más frenos a su indulto que la voluntad que podría haber existido en algún momento para concedérselo, desde la época de Humala para acá. Porque el presidente Fujimori se considera inocente. Él no quiere un perdón por un delito que, según él, no ha cometido o por delitos que no ha cometido. Por lo tanto, ha sido el más reacio a firmar una petición de indulto, porque el indulto humanitario exige el requisito de la petición de parte. Ya. Porque no es el indulto político que no necesita de nada y que simplemente se lo pueden conceder. Entonces, lo extraño, no sé si te diste cuenta tú ayer, Fernando, es que apareció un documento de solicitud de Fujimori de conmutación de pena. Que es bajarle la pena, hay que explicarlo a la audiencia. Claro, conmutación me han dado 20 y tantos, sí, pero es la ya primera, cumplí 12. pero es la primera vez que aparece su firma. Ah, por supuesto. Okay. Entonces, es a partir de esa firma y de esa petición que es que van a trabajar el indulto humanitario. Pero ¿por qué lo habría hecho justo en este momento cuando bueno, antes pues se ha negado? ahí está el tema pues del cabildeo, ¿no? Para los 10 votos. Dame que te doy. Él ha querido beneficiar políticamente de todas maneras a su hijo. Pero claro que sí, claro que sí. Pero más que beneficiar a su hijo, para empezar, el principal beneficiario es él. Claro. ¿Por qué lo hace? Porque creo que era la última carta en el último partido y evidentemente tenía que hacerlo en ese momento o cuando. Si es que vacaban a PPK y los vicepresidentes renunciaban, Galarreta, iba a ser Luis Galarreta, como se señala, iba a ser presidente provisional. Ante él, ya muy difícil. Este era el momento, pero además este era el momento que permitía negociar justamente.
Este era el momento. Para Kenji también. O la jugaba con todo o perdía. Imagínense ustedes un escenario de vacancia donde está PPK, etcétera, queda en manos de Keiko Fujimori y lo va a aplastar simplemente. Y la expulsión además iba a ser individual, no ahora que de alguna manera se han constituido en un grupo más evidente, ¿no? Siempre se habló que había alguna gente que estaba al lado de Kenji Fujimori, pero que una persona al interior me dijo, él ha votado muchas veces solo porque no eran todavía las batallas finales. Para ellos, esta era la batalla final. Y permíteme, hay un elemento adicional, Magali, amigos, que la bancada es de 70, 71 integrantes. Si expulsas a 10, incluyendo a Kenji, te quedas con 60, 61, perdiste la mayoría que hoy sí tienes. Sí, claro. O sea, el escenario podría cambiar a futuro después de esto. Ante la pregunta tuya, ¿qué va a pasar? Evidentemente ahora hay una distensión, porque además hay el receso del Parlamento hasta marzo. Siempre en general en el verano disminuyen las tensiones, generalmente no hay peticiones, demandas, en general es así. Incluso las aprobaciones de los presidentes de la República tienden a mantenerse. Esto se abre de nuevo en marzo. Tiene el espacio para que tiene que cumplir con el tema de la reconstrucción el presidente PPK. Tiene que cambiar necesariamente. Pero hablando, entonces a eso se le suma qué va a hacer ahora Kenji Fujimori. Si indultan al padre acá en el verano, van a tener que hacer negociaciones al interior del poder en la bancada. Si Keiko es reacio, la posibilidad de armar bancada afuera es alta. Para Kenji y compañía. Para Kenji. Entonces, ahora, ¿la bancada fujimorista va a cambiar su dinámica? No, yo no creo que va a cambiar. Teniendo ahora los votos que ha ostentado y que ha usado a lo largo de año y medio, no veo yo ninguna posibilidad que esto cambie, a no ser que la gravitación, repito, al interior de Fuerza Popular cambie con una suerte de ruptura o separación de Kenji. Kenji, los albertistas y los Becerril, Salaverry, Letona, que se quedan. ¿Ustedes se imaginan a Alberto Fujimori afuera, no tanto haciendo esa política pública, ¿no?, pero política al interior del partido? Muchos de estos congresistas que no le reconocen su liderazgo, que han hablado en contra de él. Este es el momento del albertismo. Este es el momento. No ha habido mejor momento para el albertismo que este. ¿Tendrán capacidad de negociación mayor? Creo que está por verse, pero por lo menos ayer han dado un golpe, un mazazo que nadie se esperaba. Han cambiado muchas cosas, no solamente se ha salvado el presidente, sino que se reconfigura la dinámica dentro del Congreso. Estamos ante un nuevo panorama de fuerza y debilidad, ¿no? La fuerza del fujimorismo ha cambiado. Ahora ha inclinado su balance. Ahora su fuerza trae la pregunta de cuán sostenible va a ser esa fuerza, porque es una fuerza golpeada y dividida. Estamos hablando ya de 60 y tantos votos, nada más en su manejo, ¿no? Así es. La debilidad de Pedro Pablo Kuczynski tiene que llevarlo o a convertir esa debilidad en una fortaleza, lo cual yo veo muy difícil. O administrarla. Es muy difícil revertir la debilidad de Pedro Pablo Kuczynski desde una posición de la que acaba de salir. Una posición de investigado que va a continuar. Va a continuar, ojo, por supuesto. Que va a continuar. Entonces, la posibilidad de él de administrar esa debilidad podría hacerla factible, reservándose él aquello que siempre yo se lo he aconsejado, y creo que tú también, ser más jefe de Estado. Sin duda. ¿No? Reservarse más las funciones de jefe de Estado para sí, y tener tiempo tampoco para no exponer al país, porque eso es lo que hemos visto ahora cuando el presidente en ejercicio expone demasiado la estabilidad del país. Porque lo que él podría hacer, es tal vez, si no puede revertir una situación, puede por lo menos revertir su forma de gobernar y dedicarse a hacerlo, que es lo que el país espera, y ganar simpatía, por lo menos. Pero para eso tienes la estructura de gobierno, o sea, para precisamente lo difícil, ¿no? Lo difícil es pasar de la debilidad a la fortaleza. ¿Cómo haces? Con un buen gobierno. Haces un gobierno más amplio, más eficiente,
tomas al toro por las astas en el tema de la reconstrucción, y ya no no distraes pasando. recursos, tienes una mejor gerencia, una mejor conducción, ser más objetivos político. más claro, ¿no? O sea, Pero ahorita... tener un gobierno con una maquinaria de trabajo mucho más eficiente. Es sin embargo difícil, ¿no? Es difícil, porque claro, tendremos que es muy encontrar casi a otro Pedro Pablo Kuczynski. Pero ese otro Pedro Pablo Kuczynski Pero ha aparecido se vio ahorita otro. exactamente. Él es un jugador o un político casi de último minuto. Vale decir, en los momentos en donde el agua casi lo está por ahogar, ¿no? Igual que en la campaña. En la campaña de segunda vuelta, todos le exigían que sea distinto, que tenga otra actitud, y lo hizo al final. Igual ahora. Entonces, pero vamos a tener la hora más permanente de parte de él, ahí es, y como señala Juan en este sentido del término, sostener esa forma de relacionarse en 3 años y medio requiere otras cosas, requiere coaliciones políticas. Y eso pasa necesariamente, creo yo, por cambios en el gabinete. Por ejemplo, Mercedes Arauz está en condiciones de desarrollarse y desarrollar una política con este gabinete, con este nuevo escenario. No estoy tan seguro. Probablemente cuando juramentó sí, pero este es otro escenario. Necesitas, y acá ha sido claro, por ejemplo, personas que han apoyado a Pedro Pablo Kuczynski, y tú notabas que eran políticos de fuste. Desde Borea, pasando por Pedro Cateriano. Pedro Cateriano, que ha sido golpeado, salió en una defensa tremenda, incluso sorprendente. No digo que necesariamente vayan a ser ellos, pero digo políticos de ese perfil. O sea, en la cuerda detrás de Pedro Pablo Kuczynski se necesita personalidades de ese tipo, ¿no? Claro. No quien le esté diciendo hoy, ¿sabes qué? Tienes que ser más duro con la China y acabar con la China y no te dejes humillar por el fujimorismo, no te dejes arrodillar, no te dejes, no cedas. Tipo algunos asesores que todos conocemos. Entonces, con esos asesores, lo único que vas a tener es una ofuscación porque interna. PPK no es un soldado, claro, no es un político guerrero. Así es, entonces el presidente se ofusca, acorta su visión y prácticamente no hace nada. Ahora viene una pregunta antipática. Sí. Kenji Fujimori lo ha salvado al presidente. Para todo efecto práctico, él se ha movilizado, ha conseguido las abstenciones, él lo ha salvado. Y como dicen los economistas, no hay lonche gratis, todo en la vida se paga. Ahora, ¿esto cómo se va a traducir? En un indulto a Alberto Fujimori, ustedes han comentado que el presidente tiene que recomponer sus vínculos políticos con sectores que, por ejemplo, ahora lo han apoyado, pero varios de esos sectores se oponen a un indulto a Fujimori. ¿Cómo va a manejar ese tema en las próximas semanas, Juan? Ya se dio el primer paso y lo que se esperaba que ese paso viniera del propio Alberto Fujimori, que necesitaban su firma, su petición, ya lo tienen, no directamente pidiendo el indulto, pero sí con este disfraz de conmutación de pena. Yo creo que ese indulto no debe tardar de aquí a fin de año. Y lo que pasa es que PPK también había detenido un poco, siempre se quedaba en la promesa, en la palabrería, porque temía mucho la reacción que pudiera causar las consecuencias, en el público. Pues, porque las motivaciones lo alientan. Claro. Las encuestas que lo piden, Kenji Fujimori, los acuerdos. Pero después de esta salvación, ¿no? Porque PPK está saliendo casi de un estado muerto. La ciudadanía entonces va a entender que ahora le dé el indulto. ¿Cómo se teje? Además, eso? Es propicio el momento. Vale decir, se termina el tema de la vacancia, hay relajamiento en general de la opinión pública, fiesta de fin de año, verano, viene el Papa. Mira, las condiciones incluso de clima son favorables. Y si no lo hace ahora, ya va a ser un tanto difícil. Eso se va a cargar en contra de quienes apoyaron la no vacancia. Esos son parte de los costos. Si no habría habido costo hace rato que quizás lo hubiera indultado. Pero creo que en este momento PPK le debe la vida, lo ha señalado, a Alberto, Kenji y Kenji Fujimori. Y va a tener que pagar. Y esa expresión de reconciliación en él quizás no tenga mucho que ver cómo me voy a manejar ahora con los otros grupos políticos, sino cómo voy a establecer en el país, para poner el contexto, un factor. Anoche el presidente publicó en el Twitter donde habla de reconciliación. Me preguntan en las redes sociales, me preguntan también acá en interno, lo comentábamos más temprano con Magali,
¿A este presidente se le puede volver a plantear un pedido de vacancia o ya no? Explíquenlo, por favor, porque la audiencia quiere saberlo. No, yo creo La vacancia no es un tiene término que Boré Odría lo haya liquidado, ¿no? Claro, no es algo que se agota. No se agota, no se limita, es una prerrogativa del Congreso, y también el presidente y su gobierno en general tienen que saber cómo manejar de una manera distinta esto. Por ejemplo, el presidente va a tomar medidas en relación a temas sobre la transparencia, sobre medidas que exijan o den muestras de que también del gobierno se lucha contra la corrupción, porque este es un tema planteado sobre la base de este tema. El fujimorismo casi se apropió del término. ¿El gobierno no va a decir nada? Ciertamente el propio presidente ha sido muy relajado en este tema, ¿no? ¿Va a impulsarlo? ¿De qué manera? Ese sería parte de uno de los mensajes que evidentemente tiene que emitir, pero creo que en el caso de Alberto Fujimori va a jugar en los próximos tiempos un papel fundamental. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y acá también se ha señalado, el tema de Lavallato va a seguir. Así es. Todos dicen que lo que hemos visto no es comparable a lo que vamos a poder ver en el 2018. Y eso puede cambiar mucho de las formas como no solamente se relacionan los partidos, sino también puede estar comprometido nuevamente el presidente de la República. Para ponerlo solamente en una línea, si aparece nueva evidencia, incluso ayer algunos congresistas hablaban de nuevos papeles, como Vitocho, la presidenta de la Comisión Lavallato, si aparece nueva evidencia que se considere comprometedora, se puede volver a plantear este pedido de vacancia una vez, otra vez y otra vez. Yo te diría, Pedro, que pudiendo ser planteada una nueva vacancia, pero lógicamente dentro del marco de lo que acabamos de ver, claro, ¿no? Donde ya no solamente hay un cuestionamiento muy serio sobre el tema mismo del concepto de vacancia por incapacidad moral, porque no hay otra forma de destituir al presidente. Yo pienso que todo se va a canalizar por la Comisión Lavallato. Y creo yo que todos los cargos que acumule el presidente ahora van a ser para el final de su mandato. Probablemente no esté tan feliz la suerte del presidente, porque al final de cuentas él puede terminar su mandato con un juicio de residencia. Sí, claro, pero ¿no? Prácticamente en la cárcel. Como ya tomar en ese momento. Pero entonces, cuando el presidente dice, habla sobre la reconciliación, en realidad el mensaje es más a Alberto Fujimori que a Keiko Fujimori. No está hablando de la reconciliación en términos de, por ejemplo, diálogo con la oposición. Está hablando, reconciliación es el término dirigido a Alberto Fujimori. No es el término que tú vas a usar en relación a Keiko Fujimori. Que dicho sea de paso, repito, ha sido la gran ausente en todo esto. Y la más derrotada. Pero también, exacto, justo iba a decir, también se puede decir que es la gran derrotada de esta jornada. No, indudablemente. No sé qué va a tener que hacer, pero procesar una derrota política, la segunda derrota política después de las elecciones, de esta naturaleza, en donde pensaban que iban a vacar y nuevamente casi en el último minuto perder, no es algo fácil, no es algo fácil. ¿Y qué va a hacer en adelante? Porque de verdad tienen sangre en el ojo. Problemas en su bancada, sangre en el ojo, pero no con 71, sangre en el ojo ya con 61. Y cuidado que las pasiones se desbordan. Hemos visto ayer también a muchos congresistas en una actitud lamentable, por no decir ya de la señora Vilca Toma, ¿no? Que ustedes ya han señalado. No, y ha habido también, veíamos durante el debate, las imágenes nos pueden acompañar, señor director, lo comentábamos con Magali más temprano, congresistas que iban a cuadrar a guapearlo a Keiko Fujimori, amenazándolo con el dedo, es decir, seguramente diciéndole, lo que estás haciendo está muy mal, estás traicionando a tu hermana, y sin embargo él, por lo que podemos entender, está siendo leal a su padre, ¿no? Es un, por ejemplo, se me ocurre preguntar, si me permites, ¿cómo debería afrontar este momento Keiko? Nos centramos en el gobierno, lo que viene ahora, pero Keiko Fujimori, ¿cómo debería evaluar esto que le ha ocurrido? Bueno, para ella hay muchas cosas adversas, ¿no?
yo creo que la pérdida de fuerza en votos de su bancada. Cuando digo en votos, es la pérdida en estructura también, ¿no? La estructura de Kenji es como si 10 ladrillos de la edificación fuesen a formar parte de una nueva piedra, de una nueva columna angular. Y yo diría que está emergiendo también este otro sentimiento político nuevo, la solidaridad de los condenados, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, probablemente Humala a favor de solidaridad con Pedro Pablo Kuczynski, Toledo también se lo ha expresado, Alberto Fujimori también. La solidaridad del propio Pedro Pablo Kuczynski con Alberto Fujimori. Pero cuando tú hablas de Keiko Fujimori, creo yo que para ella esto es un punto de quiebre. El foco de la atención de muchos de nuestros televidentes, de la opinión pública, está en lo que va a ocurrir ahora en la familia Fujimori. No me imagino, Magali, cómo va a ser esa cena de Navidad, ese saludo de Navidad. ¿Qué cena de Navidad no va a haber ahí? Es en 2 días. Pero vamos a ver un informe en el cual rescatamos, analizamos el papel clave que jugó Kenji en esta vacancia. Así es. El parlamentario convenció a 9 legisladores de su bancada para que se abstuvieran en apoyar la moción impulsada por el Frente Amplio. Y esto, como vimos en el hemiciclo, provocó la ira de Héctor Becerril y Miguel Torres, quienes lo encararon en pleno debate, lo que comentábamos aquí. Y vamos a seguir continuando con el comentario. Veamos. Festeja la bancada. Este fue el hombre clave que permitió que Pedro Pablo Kuczynski continúe en la presidencia de la República hasta el año 2021. Está siendo lapidatoria porque cada día se encuentran mayores pruebas sobre estos temas. Pero queremos nosotros ponernos... Ni la presión a la que fue sometido por sus colegas de bancada, Miguel Torres y Héctor Becerril, en pleno debate pudo evitar que Kenji Fujimori cumpliera su palabra de abstenerse a votar contra la moción de vacancia, como lo había anunciado horas antes en sus redes sociales. Esto proyectaría un periodo de turbulencia política con efectos negativos al desarrollo económico en perjuicio de la población. Por este motivo, frente a estas interrogantes que no logra conciliar con mi conciencia, mis deberes y con mis responsabilidades, optamos en no apoyar la vacancia, votando en abstención. El congresista suspendido por 120 días por su propio partido, por mantener constantes discrepancias, había logrado convencer a 9 parlamentarios de Fuerza Popular a que siguieran sus pasos. Esto provocó la ira del fujimorismo, que contaba con 70 votos para concretar la moción de vacancia presidencial. Los que lograron inclinar la balanza contra el pedido impulsado por Frente Amplio y se unieron al menor de los Fujimori fueron Estelita Bustos, Guillermo Bocangel, Clayton Galván, Maritza García, Marita Herrera, Bienvenido Ramírez, Lisbeth Robles y Marvín Palma. Este último también dio sus razones en sus redes sociales. Mi votación por la abstención ha sido muy difícil, pues me imaginé una balanza y de un lado he puesto el pedido de vacancia presidencial presentada por el Frente Amplio y del otro lado la gobernabilidad y estabilidad del país. La acción de Kenji Fujimori, quien se abrazó con sus partidarios, fue reconocida por los oficialistas, quienes se le acercaron para agradecerle. Finalmente fueron 21 abstenciones, 19 votos en contra y 79 a favor, los que no alcanzaron debido a que se requería mayoría calificada, es decir, como mínimo 87. Ahora PPK enfrentará un nuevo reto con miras a cumplir su mandato hasta el final de su periodo por el cual fue elegido, y así lo reconoció a través de su cuenta de Twitter. Gestos políticos, ustedes lo comentaban mientras veíamos el reportaje, sería bueno, Magali, que los puedan compartir con la audiencia, porque estamos con 2 observadores de la política que tienen muchos años viendo estas situaciones en el Parlamento, en el Ejecutivo, y estamos dando por sentado que viene un indulto a favor de Alberto Fujimori, pero ¿qué más hemos visto en estas imágenes, don Juan? Bueno, ahí no hay necesidad de escuchar qué cosa es lo que le dice Miguel Torres a Kenji o qué le dice Becerril a Kenji, ¿no? Los gestos lo dicen. Será de traidor para arriba. Los gestos son evidentes, ¿no? Porque mira, tiene un brazo
sostenido en cabestrillo. En un cabestrillo, pero el dedo acusador es fuertísimo, ¿no? Y es un Torres que ayer Borea aludió a algunas expresiones de su padre, de Carlos Torres y Torres Lara, que es el padre de la Constitución actual, de la que Borea de paso aborrece esa Constitución, pero recordaba cómo Carlos Torres y Torres Lara había cuestionado mucho ese término de la famosa incapacidad moral. Pero los gestos que estamos viendo sobre Kenji ya son de una dureza tal de que ya vieron la posición fuerte, porque tú no vas a ponerle el dedo casi a la cara de Kenji porque tenga un amigo más que se va a abstener. Prácticamente ese dedo puesto en la cara es la impotencia. Lo que le está diciendo, nos estás quitando la vacancia, porque Kenji se los ha arrancado la vacancia. ¿Cómo así Keiko y el resto de la bancada no se percató que este huracán se venía? No, pero... Porque mira, 79 votos, perdona Fernando, 79 votos ya asegurados, más los 10 que se los arranca Kenji, estaba la vacancia cantada. Claro, no había gobierno. O sea, la indignación que estoy viendo yo en los gestos es por esos 10. Pero los agarraron con los calzones abajo. Así es. Todos cumplieron fuera de la bancada. O sea, todos los votos fuera de Fuerza Popular. Y cuando esto ocurre, yo entiendo que ellos se están dando cuenta que no contaban con el voto de Kenji. Claro, ese era abstención. Y de repente se dan cuenta que van apareciendo, por lo menos quizá públicamente o ante ellos, dudas. Porque en una de las declaraciones de Cecilia Chacón dice, una cosa es lo que dijeron en un momento y luego lo que votaron. Y entonces se sorprenden. Y es por eso la forma en cómo Becerril y Miguel Ángel Torres le encaran a Kenji, que era la única persona, porque hablar con cada uno de ellos no resultaba importante, sino el operador dentro del Congreso. Esta forma en que lo encaran, evidentemente dice mucho de esta jornada llena de emociones, pasiones, fuertemente enconada, porque a lo largo del día se hablaba en que se conseguía o no estábamos hablando de una aplastante mayoría. Era por 1 o 2 votos. Era 1 o 2 votos, pero lo sorprendente ha sido una derrota política de Fuerza Popular y aplastante en relación al número que se lo ha propinado su hermano. Esto es algo que, bueno, vamos a ver qué ocurre en estos días. Para los que decían que la disputa entre Kenji y Keiko era Armani, está clarísimo. Ha quedado como lo veníamos comentando con tiempo. Pero ¿cómo se entera Becerril y Torres o el fujimorismo en bloque? ¿Cómo se enteran de que Kenji va a dar esos 10 votos? Se enteran a través de una interpósita fuente, que es las revelaciones de votos ganados para el otro lado que va revelando Mercedes Arauz. Y también ya que en el cabildeo dice, no, ya tenemos los 10 votos. ¿De quién? ¿De quién? Y entonces se entera el fujimorismo. Y trasciende que Alberto Fujimori los está llamando para asegurar el voto por la Pero ¿saben qué? Yo creo que igual han quedado sorprendidos. Cuando aparece el resultado final, las caras desencajadas, las caras, no de rechazo ya inicial porque sabían que iban a perder. No creo que todos sabían que este resultado iba a ser tan aplastantemente en contra. Y va a haber muchas interpretaciones más que vamos a tener a lo largo de esta semana que viene. El tema no se agota, Magali. Así va a seguir. Pero nosotros tenemos la suerte de contar con 2 analistas como son Juan Paredes Castro y Fernando Tuesta, que los han acompañado estos días. Muchísimas gracias. Gracias. Y los vamos a comprometer para que los próximos días vengan también a ayudarnos a entender Pero los lo que temas ocurre. no son los que se agotan, es la historia nuestra la que no se agota. Fernando, Juan, muchísimas gracias. Nosotros vamos a tener más invitados, tenemos un invitado más, pero queremos compartir con ustedes una nota que a raíz de lo que ha ocurrido ayer, Magali, amigos, va dando la vuelta al mundo. Los ojos del mundo estuvieron nuevamente sobre nuestro país. Así es, y siguieron minuto a minuto este maratónico debate que terminó rechazando el pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Así informaron los medios internacionales, véanlo, no tiene pierde. Buenas noches. Perú vive horas de incertidumbre ante la posible salida del poder del presidente Pedro Pablo Kuczynski.